Bienvenidos todos, esto es América. Desde el Departamento de Guerra se ha anunciado con nombre ya definitivo la operación que se desarrolla en estos momentos en aguas internacionales del Mar Caribe y del Pacífico. A través de la red social X se ha publicado lo siguiente y nos permitimos a citar. El presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. ¿Cuál es el texto que involucra esto de acuerdo al secretario de Guerra? Dice, hoy estoy anunciando la operación Lanza del Sur, dirigida por el Grupo de Tarea Conjunto Lanza del Sur y el Comando Sur. Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y asegura nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de América y lo protegeremos. Esta ha sido la más reciente actualización del Departamento de Guerra de Estados Unidos en relación a la operación que se desarrolla en aguas internacionales del Mar Caribe. Para abordar este anuncio y todo lo que ha sido el despliegue a lo largo de las últimas semanas, presentamos a nuestro siguiente invitado. Nos complacemos en presentar a Bernardo Jurado, capitán de navío en situación de retiro de la Armada venezolana. Muchísimas gracias, capitán. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus servicios. Bernardo, para hablar un poco sobre... Primero, lo que representa este anuncio por parte del Departamento de Guerra. Deberíamos evocar quizás algunos refranes. Guerra avisada no mata soldados. Bernardo, a continuación. Absolutamente. Lo peor que puede pasar es que estas personas no entiendan que los están invitando a entregarse. Lo peor que les puede pasar a ellos y lo peor que les puede pasar a los venezolanos también, por varias razones. En todo combate o en toda acción de combate o en toda acción de guerra, siempre van a haber daños colaterales. Aunque la tecnología ahora mismo puede ayudarnos a hacer operaciones quirúrgicas, siempre habrán daños colaterales. De forma que deben recordar esta fórmula que la he repetido muchas veces. Disuasión es igual a intención por la capacidad. Están disuadiendo los de que tienen la intención política en primer lugar y luego tienen la capacidad de combate para hacerlo. Los están invitando de alguna forma a que no haya un derramamiento de sangre, pero esta gente que no se caracterizan precisamente por ser personas inteligentes, están corriendo la arruga de una manera inesperada en vez de ponerse de acuerdo. Y por supuesto, hay otros ángulos. Nosotros debemos entender, todas las personas, sobre todo las personas que no son venezolanos que te ven, que Nicolás Maduro perdió con el 32% las elecciones del 28 de julio. Lula ganó la presidencia por el 3% y estas personas están usurpando el poder por una jugada inteligentísima de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado y de todo su equipo. Ellos tienen las actas y Nicolás Maduro simplemente, me imagino que con una servilleta dijo no, ellos perdieron y yo sigo siendo el presidente, y por supuesto esto no es así. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro es un reo de la justicia norteamericana dictaminado por una corte del sur de New York que ha determinado que es, en primer lugar, narcotraficante y, en segundo lugar, susceptible de ser terrorista. Y esto es lo que ha movido toda esta situación. Estas personas, como también todo izquierdista, lo que le pase le echa la culpa a los Estados Unidos. Y ahora arguye de una manera sumamente irresponsable, y ya le voy a dar un mensaje a los militares venezolanos, de una manera sumamente irresponsable, que esto es un ataque contra la patria de Bolívar. Esos comentarios ancestrales que ya no corresponden al tiempo actual. La patria de Bolívar. Él no es la patria de Bolívar, ni él es el presidente de la patria de Bolívar, ni la patria de Bolívar no existe. Es la República de Venezuela. Quitémosle el bolivariano, por cierto, que toda la vida me ha parecido muy cursi. República de Venezuela. Y van contra estas personas que están indefectiblemente incursas en el delito de narcotráfico y de terrorismo, Pernaleta. Esa es la situación. Ángulos encontrados, van en rumbo de colisión, pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que hace unas 24 horas, 2 buques norteamericanos pasaron a 27 millas de la costa venezolana. Yo les voy a decir más o menos para que espacialmente tengan idea. Entre Puerto Cabello y La Guaira hay 60 millas de distancia. Estos buques pasaron a 27 al norte. Por supuesto,
No están en aguas territoriales, están en zona económica exclusiva, en función no económica, pero sumamente cerca. En el mar, como usted puede imaginarse, 27 millas es un tiro de piedra, 27 millas ahí mismo, de forma que han pasado sumamente cerca. Y más allá de eso, hay un análisis. La cantidad de personas que han sido dados de baja está lindante a las 70 personas. No hay nadie que haya reclamado un cadáver. No hay nadie que haya dicho yo soy familiar de este o de aquel. Un gobierno que ve impávido cómo están eliminando a individuos que comprobadamente, por su silencio, entre otras cosas, y porque están siendo vigilados desde el ojo del satélite y tienen el control del espectro electromagnético y del espacio geoestacionario, los están eliminando, y la Armada de Venezuela o las Fuerzas Armadas no dicen esta boca es mía para defender a los supuestos ciudadanos que ellos dicen que son inocentes. Ahora me callo para escuchar su punzopenetrante pregunta. Capitán, capitán, no, más bien está usted acá presente para describirnos un poco el poderío del USS Gerald R. Ford. Estamos hablando del más reciente portaaviones de Estados Unidos. Estamos hablando del más poderoso y que se encuentra allí, tan solo al frente del litoral venezolano. Por favor. Sí, señor, capitán. Te lo tengo todo. Miren esto, el Gerald Ford es un portaaviones con características nucleares, lo que implica que él puede pasar los próximos 3 años sin detenerse, navegando. No necesita combustible porque es nuclear y, por supuesto, produce su misma agua, producto de la desalinización del agua del mar. Navega con un grupo de batalla. Ellos pueden hacerle la guerra ellos solos a Europa. Y, entre otras cosas, andan con 2 buques de reabastecimiento de combustible de aviación, porque ellos tienen al menos 75, 80 aviones de combate a bordo, y por supuesto víveres, Coca-Cola, carne, lo que quieran, porque a bordo del portaaviones, yo estuve a bordo de un portaaviones que se llama el Theodore Roosevelt, serví allí, estuve realmente 3 días, y fue algo que abrió mi mente de una manera inconmensurable, porque no nos imaginamos la logística. Entonces de logística te quiero hablar, Pernalete. La guerra de estos pobres venezolanos milicianos y soldados hambriados durará hasta que se acabe el arroz, que no es mucho, por cierto, ¿no? Hay una palabra del castellano que me gusta mucho, que es la pitanza. La palabra pitanza es la que es una palabra ancestral que describe la ración del soldado, que va a comer el soldado. Como bien lo dijo Napoleón Bonaparte, los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Y una de las cosas que no tienen las Fuerzas Armadas, no solamente es moral, sino no tienen tampoco logística. No tienen comida y el combustible también escasea, junto con, les cuento algo. Piensen un momento, las personas que me escuchan, ¿ustedes conocen algo ruso que sea bueno? ¿Algún producto terminado que sea bueno? Pregúntenle a los cubanos cómo es una licuadora rusa o un aire acondicionado esos de pared ruso, ¿no? Pareciera una lata llena de piedra. Los rusos no hacen nada bueno. Y nosotros tenemos, o nosotros no, los venezolanos, la Fuerza Armada venezolana, tienen armamento ruso, pero de una generación muy antigua, y con eso, y con la pantallería propia de Vladimir Padrino, quieren o infieren que van a meterle miedo a esta inmensa flota que es espeluznante. Me preocupa a veces algunos análisis, capitán, en relación a la guerra asimétrica, que puede ser protagonizada por parte de los milicianos o quienes estén entrenados en Venezuela al momento, y hablamos en un plano de especulación si llegase a encontrarse en este tipo de escenario. Bueno, de acuerdo a los números que he visto, y que por supuesto no son exactos, se estima que solamente tienen un entrenamiento del 25% de lo que deberían tener. Así que la asimetría está allí, en una inmensa fuerza norteamericana contra unos patas en el suelo, mal uniformados, mal alimentados, mal equipados. Esa es una real asimetría. Y el mensaje para los militares, Pernalete, se van a dejar matar por Maduro. Se van a dejar matar por un individuo que ha robado las elecciones y que no es el presidente, que no los representa. Se van a dejar matar por un hombre convicto de crímenes de lesa humanidad. Se van a dejar matar por todos los abusadores, porque aquí en esta lista tenemos que meter a Delcy la Fea, ¿no?
Debemos recordar a los hermanitos Rodríguez. No podemos dejar afuera a Diosdado Cabello, se sentiría muy mal si lo dejaran fuera. Vladimir Padrino, el monarca del Ministerio de la Defensa, tiene más de 10 años siendo ministro de la Defensa. De forma que van por ellos. Capitán, no van sí, por los intereses de Venezuela. Capitán, al momento de neutralizar o encontrarse en una zona, ya quizás tengamos Estado de Derecho en nuestro país o se reinstale la democracia en nuestro país, ese oficialismo convertido en oposición, a mí me preocupa lo que puede sembrar, lo que puede generar, entendiendo un poco la violencia política a la que pueden aferrarse, capitán. Yo pienso que tenemos que aplicar lo que ya se hizo en el mundo con el nazismo. Trate usted de buscar una tumba de un nazi en Alemania y no la encontrará. O lo que hizo bien Bukele con los lambareros y ladrones y asesinos de las maras salvatruchas. No hay una tumba de ellos, no hay huellas de ellos. Yo creo que ya llegó el momento, como bien lo dijo María Corina Machado, llegó el momento de que Venezuela sea todo lo que realmente puede ser y use todas las potencialidades que tiene Venezuela. Venezuela está llena de personas inteligentes, por supuesto. Estas manzanas muy podridas estorbarán, pero estorbarán por un momento porque a nadie, hay dos cosas contra las que la gente no se puede negar. La gente no se puede negar contra el amor en primer lugar y la gente no se puede negar contra la prosperidad, aunque hay gente que le gusta ser pobre, no tenga ninguna duda de eso, pero hay de todo. Pero la prosperidad es una de las cosas más interesantes que podemos tener los humanos en democracia, donde nuestra opinión vale sin ser susceptible de ir preso por haber opinado. Mire, capitán, hablando un poco sobre la orientación política en la que Washington está mirando esta situación, Lindsey Graham, el senador republicano muy influyente de Carolina del Sur, dice lo siguiente: a aquellos que se preguntan qué está pasando en Venezuela deberían entender que el presidente Donald Trump va completamente en serio en cuanto a detener al Estado narcoterrorista de Venezuela para que deje de envenenar a los estadounidenses con drogas ilegales. El presidente Trump también cree que Maduro es un líder ilegítimo cuyos días están contados. Estoy de acuerdo con la evaluación del presidente Trump sobre la situación de Venezuela. No considero a Maduro líder legítimo, sino más bien un traficante de drogas que ha sido acusado en tribunales de Estados Unidos. Capitán, esto da la envergadura y la dimensión de lo que estamos hablando y a lo que se enfrenta el gobierno de Estados Unidos. Absolutamente. Y no solamente esto, debemos recordar que el poder de Nicolás Maduro como narcotraficante, como dueño de un cartel, ha dejado pálido las aspiraciones y las tropelías que hizo alguna vez Pablo Escobar Gaviria. Este lo ha hecho mejor. Tiene el triángulo del fuego cerrado, combustible, comburente y carburante. Tiene todo un país para sembrar y para traficar y para guardar. Tiene todo un ejército a su orden para cuidar la salida, o iba a cuidar las salidas del narcótico a los grandes mercados. Y por supuesto tiene la entrada del narcótico que puede venir de Colombia o puede ser hecho en Venezuela. Hecho ese punto, esto que dice no solamente el senador, sino el presidente Trump, es una defensa muy interesante, porque como estamos en democracia, debemos justificar todo este gasto militar o esta inversión militar. Y se justifica cuando el presidente Trump dice: por cada lancha que volamos del planeta llena de fentanilo, llena de heroína, nosotros salvamos 25,000 vidas de jóvenes norteamericanos. Esto es tan grave, Pernalete, que en la guerra de Vietnam pasamos 10 años echándonos tiros y bombas con los vietnamitas y perdimos 55,000 jóvenes. En 10 años. Solamente en el año pasado murieron 74,000 jóvenes por exceso de droga y por sobredosis de drogas. Capitán, vamos a cambiar el análisis. ¿Cómo está la editorial que usted representa? Por favor, hablemos de alivio al intelecto. Alivio al intelecto. Nos refrescamos un poco, por favor. Me gusta mucho eso, porque nosotros tenemos más de 130 escritores alrededor de todo el mundo y estamos realmente en una producción encantadora. La gente dice que, o infieren, que la lectura y la producción de libros está en merma. Miren, tomen nota de este número. 142,000 millones de dólares se produjo hasta el año 2025, que no ha terminado. 142,000 millones a nivel mundial. Y por supuesto, Jurado Grupo Editorial y sus escritores
Estamos muy contentos de que este mercado, el mercado de la lectura, el mercado de la producción de libros, el mercado de la popularización de la literatura, esté también. De forma que estamos muy contentos y vamos a la Feria del Libro. Estás invitado, Pernalete, tú y todos tus productores, a nuestro stand en la Feria del Libro. Pero esto es un mensaje para aquellos escritores que si acaso se encuentran huérfanos de su editorial o su editorial no va, hey, comuníquese conmigo, comuníquese con nosotros. Entra a nuestra página web, juradogrupoeditorial.com, y allí me escribe que nosotros los vamos a invitar. Véngase con nosotros y, por supuesto, le vamos a entregar un certificado de asistencia con nosotros como si fuéramos su editorial. Así que están todos invitados a la Feria Internacional más grande de los Estados Unidos, aquí en Miami, que es el 21, 22 y 23 de noviembre. Sí, una feria muy afamada, una feria que acapara siempre la atención de todos quienes amamos las letras y todos quienes amamos las publicaciones. Vamos a estar ahí presentes, sin duda. Capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Manténganos atentos a todas estas publicaciones, sobre todo después del análisis que hemos visto hoy y después del anuncio de esta Feria del Libro. De seguro nos vamos a ver allí en el lugar de esta concentración donde tantas personas, tantas editoriales y por supuesto Jurado Editorial también le vamos a acompañar. Muchísimas gracias, saludos en casa, ¿oyó? Eres muy amable, igualmente para ustedes. Hasta la próxima, seguro que sí. Conversábamos con Bernardo Jurado, capitán retirado de navío de la Armada Venezolana. También es escritor, editor y estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa, esto es América, regresamos en instante. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a VPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por VPI TV. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de VPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Noticias y actualidad. VPI TV a tu alcance. Una nueva manera de informar y tener al día a nuestros seguidores. Únete a nuestro canal de WhatsApp.
Seguimos actualizando información. Estados Unidos reabre su gobierno tras el cierre de 43 días y pone fin a la paralización más larga en la historia contemporánea. Veamos a continuación el más reciente reporte. Fue reabierto luego de 43 días el gobierno federal de Estados Unidos, luego del cierre más largo de su historia. Finalmente ocurrió luego de que el Congreso aprobara un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero. A más tardar en esa fecha, el legislativo deberá aprobar todas las partidas si desea evitar una nueva suspensión administrativa parcial. Tras la firma del paquete de continuación presupuestaria por parte del presidente Donald Trump, se podrá financiar el programa de asistencia nutricional suplementaria que se había quedado sin apoyo alimentario para millones de personas. De igual forma, 670.000 empleados federales podrán retornar a sus puestos de trabajo, luego de 43 días sin trabajar ni cobrar. Asimismo, 730.000 funcionarios que siguieron laborando cobrarán todas sus nóminas atrasadas. De igual forma, se espera que se alivie la tensa situación del transporte aéreo, que por la escasez de controladores ha hecho que se produzcan miles de retrasos y cancelaciones de vuelos. Durante la ceremonia de la firma desde el despacho oval, Trump agradeció por su cambio de parecer a los senadores demócratas que votaron con los republicanos. Además aseguró que no permitirá otra extorsión con las negociaciones presupuestarias. Difícilmente que este tipo de triquiñuela legislativa no se vuelva a presentar. Creo que hay que quizás modificar algunas normas y eso, en este caso, la Casa Blanca creo que no tiene el alcance. No obstante, el impacto económico, el impacto político lo analizamos a continuación con nuestro siguiente invitado, Miguel Velarde. Él es economista, consultor político y codirector de Speakers Corner Consultora. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te ha parecido lo prolongado de este cierre de gobierno, el más largo de la historia? Y nuevamente le vuelve a tocar el testigo a Donald Trump, porque en la anterior administración también se llevó esa presea. ¿Cómo estás, José? Un gran placer estar con ustedes siempre. Bueno, yo creo que si forzamos un poco el análisis, podemos decir que estamos incluso viendo el inicio de la campaña de cara a las elecciones de medio término del próximo año. No nos olvidemos que hace unas pocas semanas solamente hubo elecciones en algunos estados como Nueva York, New Jersey, Virginia, donde además los republicanos no salieron muy bien parados, y eso envalentonó también a los demócratas y empezaron a ver la posibilidad de enfrentar y confrontar contra una administración de Trump que venía muy fortalecida y a paso firme avanzando en sus medidas. Lo que hemos visto ha sido una confrontación de fuerzas, una medición de fuerzas entre los republicanos y los demócratas, que por supuesto ha tenido, como en el resumen muy bien explicaban ustedes, unas consecuencias económicas e incluso del día a día para muchísimos estadounidenses muy complicados, ¿no? Hasta vuelos, pero también desde los servicios más básicos, los servicios públicos que se han visto afectados también, y por supuesto los cientos de miles de trabajadores que o estaban trabajando sin cobrar o simplemente ya ni estaban trabajando. Entonces esta confrontación, que ha sido más que nada política en el Congreso de los Estados Unidos, una medición de fuerzas, ha tenido un impacto en la vida real de la gente muy grande, y 43 días después del cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, termina en mi análisis con una victoria de Trump, una victoria porque son 8 los senadores demócratas que terminan rompiendo filas con su partido y votando más a favor o de la mano de los republicanos. Trump un poco trata de aprovechar esa coyuntura política, y los demócratas, sobre todo el ala más de izquierda, más extremista dentro de los demócratas, yo creo que han sido los grandes perdedores de esta medición de fuerzas, que le da una oportunidad al sector demócrata más moderado de retomar un poco el control de su partido para reorganizarse y rearmar fuerzas de cara al próximo año. Sí, hay críticas, incluso autocríticas por parte de algunos demócratas sobre cómo ha ganado terreno esa ala extrema, a quienes a algunos les molesta un poco, sobre todo lo sucedido en Nueva York. Es una factura para muchos, lo que puede ser un reclamo ante las políticas actuales de los republicanos, específicamente del trumpismo. No obstante, Miguel, converso contigo en función de esta situación porque independientemente de que sea
o lo que haya sido una demostración de fuerza prolongada por 43 días. Y entiendo que el objetivo de los demócratas, muy noble por cierto, de continuar los beneficios de Obamacare prolongado, este subsidio que para muchos quizás es una molestia, al final no resultó el objetivo logrado. Es decir, el único perjudicado acá, en este conflicto tan extendido, ha sido el pueblo estadounidense. Se justificaron despidos, hay molestias, hay personas que debieron incluso ausentarse de sus trabajos para dedicarse a otras cosas. Es decir, esto generó una crisis en Estados Unidos, independientemente de que los políticos hayan seguido cobrando, porque ellos nunca dejaron de percibir su salario, impactaron al pueblo, quienes lo eligieron a ellos. Así es, y yo creo que si uno resume en dos resultados de estos 43 días de cierre y de pugna política al más alto nivel en Estados Unidos, los grandes perdedores son el sector, como hablábamos, más extremista de los demócratas, porque al polarizar la confrontación a la administración de Trump al final le convenía, porque obviamente la polarización en este momento todavía le conviene al proyecto de Trump, porque del otro lado, por ejemplo, el flamante ganador de la alcaldía de Nueva York, que tiene un discurso socialista, pro-Palestina, entiendo, y de composiciones que son minoritarias al final en la sociedad americana, obviamente o apoya a Trump porque le gusta o va a seguir apoyando a Trump porque le disgusta mucho lo que ve como alternativa. Esos son uno de los grandes derrotados. Y los otros grandes derrotados son los demócratas, como bien dices tú, José, más moderados y bien intencionados, que tenían un argumento muy válido, como por ejemplo prorrogar estos subsidios del Obama, de lo que fue o es el Obamacare, términos de salud a la gente que necesita ayuda económica, y que al final ha salido prácticamente sin nada, con una promesa de que se va a volver a discutir en el Senado en las próximas semanas el tema, pero nada más, y muy probablemente al final eso se vote y pierdan la votación. Entonces, la polarización en esta pugna prolongada, desgastante, ha salido al final beneficiosa de esta en la administración de Trump y perjudicado el ala más moderada de los demócratas, porque de paso la gente agotada de esta discusión y de esta pelea, mayoritariamente por unos números que veía hoy más temprano, de paso responsabiliza a los demócratas en general por este conflicto. Entonces, creo que ha sido bien jugada por la administración de Trump y mal jugada por el ala más extremista de los demócratas. La reorientación de la política en estos momentos, creo que estamos siendo testigos actualmente, Miguel, de nuevos caminos y nuevas interpretaciones de la política. Trump en su momento, durante la campaña para el 2016-2020, fue en contra del establishment. Tanto así que ha dividido para muchos al Partido Republicano entre los republicanos y el trumpismo. Esto cobra más fuerza en esta actual administración. El movimiento MAGA, sin duda, es lo que galvaniza en estos momentos a los republicanos. ¿Cómo puede en estos momentos también cambiar, en todo caso, la orientación hacia la política económica de los resultados que tanto espera la población estadounidense a propósito de lo que se genera en la Casa Blanca? Que hay mucha expectativa por el mejoramiento del bolsillo de los estadounidenses, pero conduciendo a la Casa Blanca como un negocio, como un despacho, es decir, más negocios para Estados Unidos, la política exterior en función de conseguir aliados favorables a la economía estadounidense sin abandonar la producción nacional. Esto puede cambiar y quizás ponerle un rostro a quien va a ser el ungido por Trump, porque él no va a ser el próximo candidato del Partido Republicano. No puede ya, no lo deja la Constitución. Él tiene que dejar a un representante. Se habla de dos personas, obviamente. Está el vicepresidente J.D. Vance y, por supuesto, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Sí, yo creo que ese es un punto muy interesante que, si bien falta todavía 3 años para pensar en esa elección, Trump y su gente ya lo están pensando. Y yo creo que los pasos que están dando tienen que ver con esto. Esas dos personas, el vicepresidente y el secretario de Estado, Vance y Rubio, son por supuesto los dos perfiles más fuertes por razones muy obvias. Primero porque este movimiento dentro de los republicanos, el movimiento más conservador, más nacionalista, el trumpismo, los MAGA, quieren continuar
el legado de Trump, y para eso necesitan que el próximo presidente no solamente sea republicano, sino sea uno de los líderes de este movimiento. Dentro de este movimiento hay dos patas que son las más importantes que están midiendo sus fuerzas internamente. Una, la del vicepresidente, que es la del nacionalismo, la del conservadurismo más puro, y la otra, la del posicionamiento o reposicionamiento de los Estados Unidos ante el mundo y volver a ganar ese lugar de respeto y admiración de gran parte del mundo, y ese proyecto lo lidera el secretario de Estado Marco Rubio, no solamente a nivel global, sino muy importante a nivel continental. Hoy, por ejemplo, que pareciera que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con este tema específico de la política interna de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala anuncian casi simultáneamente la firma de acuerdos y tratados de comercio con los Estados Unidos. Con todo lo que está pasando, que analizaban con tu invitado anterior en el tema venezolano, con los movimientos militares, con todo lo que puede pasar, por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia en las últimas elecciones y lo que seguramente va a pasar este domingo en Chile, con la muy probable victoria de la derecha en Chile también, estamos viendo una reconfiguración del mundo, estamos viendo una reconfiguración de la posición de Estados Unidos ante el mundo, pero una cosa que no es nada despreciable para la administración Trump es que estamos viendo la reconfiguración del continente en relación a los Estados Unidos. Y yo creo que si todo esto sigue en la dirección correcta, el trumpismo, el movimiento conservador del trumpismo, no solo los republicanos van a llegar muy bien a las elecciones del próximo año y a las elecciones presidenciales dentro de 3, y seguramente será a nivel interno donde se disputará ya sea el liderazgo del vicepresidente con su conservadurismo más puro o el liderazgo de Rubio con ese liderazgo mundial de los Estados Unidos que ya habría retomado el lugar que han prometido retomar, ¿no? Recientemente, Miguel, el presidente Trump viajó a Asia, se reúne con el presidente de China. Este encuentro para muchos representa un vaso medio vacío o un vaso medio lleno. El hecho de que Trump haya accedido a reunirse con China es algo como dar su brazo a torcer, una muestra de debilidad. Para otros ha sido un logro el poder galvanizar ese encuentro. Mi pregunta, como economista, como consultor, Miguel, ¿cuál es el resultado de esta pugna económica con la imposición de sanciones, con la imposición de aranceles, en este caso? ¿Cuál es el resultado en este caso para Estados Unidos? ¿Ha mantenido, ha sostenido el liderazgo o ha tenido que medirse de una manera bastante dramática? Yo creo que todo tiene que ver con la forma de negociación que tiene Trump, pero que no es reciente en términos políticos, sino durante toda su vida. Él ha aprendido y ha crecido negociando en los negocios. Y como se negocia en los negocios, como le ha ido bien a él negociando en el sector privado, ha sido llevar su posición a un extremo y desde ese extremo empezar a dar pasos hacia atrás para tratar de terminar en el mejor lugar posible. Y así lo viene haciendo en la política, y la verdad es que también generalmente le ha ido bien. La confrontación de los Estados con China, una confrontación prolongada y profunda, es absolutamente impensable porque no le conviene ni a los Estados Unidos, ni a China, ni al mundo. Obviamente, la posición de entrada en términos de negociación con los chinos ha sido la misma de Trump. Ha llevado el discurso y algunas acciones como aranceles y eso al extremo, y desde ahí ha empezado a retroceder a un lugar que todos sabíamos que iban a terminar, ambos, que era sentándose en una mesa y buscando acordar. Yo creo que a corto plazo lo más importante son los símbolos y los discursos, pero a mediano o largo plazo él es al final muy pragmático y lo que le importan son los números. Y a mediano o largo plazo él está buscando una recuperación de la economía, un fortalecimiento de la economía y muchas más ventajas para la economía, sobre todo local y la producción local de los Estados Unidos, que es lo que ha prometido para comenzar en su última campaña con la que ganó, ¿no? Y esa recuperación económica no se siente en la población estadounidense, en el bolsillo del estadounidense, de ese estadounidense que anda buscando incluso un tercer trabajo. Ya dos quizás no alcanzan para cumplir con todas las obligaciones económicas. Se viene arrastrando una inflación que, si se quiere, se ha venido estabilizando, no hay que negarlo, pero todavía sigue siendo bastante elevado el costo de vida. ¿Por cuánto puede impactar esto de cara a las elecciones de medio mandato? Eso sí es a la vuelta de un año. Sí, no mucho más. O sea, efectivamente esta situación
que como bien dices tú, se ha estabilizado en un mal lugar. Y eso la gente no lo va a aguantar mucho más. Claramente, y eso la administración Trump por supuesto que lo tiene clarísimo, la mejora en los índices, en los resultados, pero sobre todo que eso permee a la mesa, los estadounidenses, tiene que empezar a sentirse a corto plazo antes de las elecciones de fines del próximo año, por supuesto. De eso va a depender el proyecto, no solamente de acá a un año, sino de acá a 3 años y de acá a 7 años, pensando en la siguiente gestión de gobierno que se elegirá. Al final, todo lo que estamos analizando, el tema de comercio exterior, posicionamiento global, medición de fuerzas a nivel mundial, es importante, toca el nacionalismo. Trump ha llegado también con un discurso nacionalista al poder, ha retornado con ese discurso, pero definitivamente la variable que siempre más afecta la decisión de por quién vota o no, no solamente los estadounidenses, sino la mayoría parte del mundo, es el bolsillo, la economía, y seguramente veremos en los próximos meses también profundizar acciones que tengan que ver exactamente con eso, con el tema inflacionario, con el tema salarios y con el tema precios de los productos, por lo menos básicos, para aliviar un poco una situación que en efecto se ha estabilizado, te repito, pero se ha estabilizado en un lugar que no es cómodo para la gran mayoría de los estadounidenses. Miguel, muchísimas gracias. De manera oportuna abordamos algo tan complejo como la economía de Estados Unidos y el impacto que tiene en la política del mundo, y de seguro, en una próxima oportunidad, esta situación debería cambiar para bien de todos quienes vivimos en el país y quienes vivimos en la región. Un gran abrazo a la distancia. Un gran abrazo, José. Muchas gracias a ustedes siempre. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con Miguel Velarde, amigo de esta casa. Es economista, también consultor político y codirector de Speakers Corners Consultora. Hacemos una pausa, esto es América. Regresamos en instantes. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. VPI TV es tu fuente informativa para que estés al tanto de todo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Noticias en vivo y actualizadas a cada momento. Programas de opinión y análisis para entender todo lo que pasa. Entretenimiento y buenas noticias. Encuéntranos también en Instagram, Facebook y en las plataformas digitales más importantes. Cuando quieras y desde el lugar que quieras. VPI TV, en vivo siempre. 5, 4, 3, 2, 1. Desde Venezuela para todo el mundo. Acompañe. Con cada historia y en cada segundo. La fuerza de un pueblo en cada transmisión. VPI TV te cuida. Eres nuestra razón. Nuestro corazón es Venezuela. Late alto, firme y fiel. Yo te lo digo. Con la democracia grabada en la piel. Todos los días. Cruzando mares, tocando el sol. Una nación unida en un solo rol. Conéctate. Nuestro corazón es Venezuela. Late alto, firme y fiel. Con la democracia grabada en la piel. Nuestro corazón es Venezuela. Late alto, firme y fiel. Con la democracia grabada en la piel. ¡Qué genial! Cruzando mares, tocando el sol. Una nación unida en un solo rol. Bienvenidos. Nuestro corazón es Venezuela. En cada historia, en cada voz. VPI TV, siempre a tu lado con valor. Because it's Venezuela. Yeah, of course. She has to have a tan. Nos vemos. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a VPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender.
Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por BPI TV. Vamos a hablar un poco de este evento que acaba de culminar recientemente, hace tan solo horas, en el sur del estado de Florida, durante el 10º diálogo presidencial que reunió a destacados ex jefes de estado, líderes democráticos, académicos y personalidades internacionales. También conversamos con la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna sobre la colocación de Venezuela bajo la lupa tras la operación militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, que exige una mayor presión de la comunidad internacional. Este es su parecer. Veamos a continuación la entrevista. Yo soy una convencida de que Venezuela necesitaba un aliado como es los Estados Unidos. Para nadie es un secreto, Estados Unidos es una potencia mundial, no solamente militar, económica, sino que también tiene una cosa muy buena que puede presionar diplomáticamente. Y en estos momentos en que Venezuela necesita precisamente del concurso de América Latina, de las democracias de América Latina y del mundo, este aliado es indispensable. Del movimiento militar, bueno, mira, ellos lo han dicho y lo han dicho claramente. El Cartel de los Soles es una organización, así como lo es también el Tren de Aragua, son organizaciones criminales que hay que perseguir en cualquier parte donde se encuentren, porque además atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. Y como eso es lo que está pasando, bueno, ellos están haciendo todo su despliegue para precisamente acabar sobre todo con este tráfico de drogas que tantas muertes ocasiona en los Estados Unidos, principalmente porque es los Estados Unidos quien se está defendiendo en este momento, pero en América Latina y en el mundo entero. Una piedra en el zapato para la estabilidad de la región se ha convertido Colombia. Más que Colombia, Gustavo Petro. Dos expresidentes están aquí. Está Pastrana y el expresidente Uribe. Es importante tener en cuenta cómo incluso la Casa Blanca ha insistido en hacer esa presión política, de política exterior, en contra de lo que ha sido desproporcionado por cuenta de muchos, el verbo de Gustavo Petro, que genera presión política, pero también perturbación y violencia dentro de ese país. Mira, yo ahí voy a diferir de algunos de los que han estado conversando hoy, que hablan mucho de que después de la caída de Venezuela, viene la caída de Nicaragua y de Cuba. Yo creo que van por Colombia primero, porque esta franja binacional anunciada por Nicolás Maduro y luego aupada por el señor Petro, no es una franja binacional para la paz, y ni siquiera para el comercio, ni nada por el estilo. Yo la comparo mucho con la Franja de Gaza, un lugar en el cual se entrena a los terroristas y se le da cobijo a los terroristas. Y eso es precisamente lo que han querido hacer. Y hoy hay algunas informaciones de Reuters que hablan de cómo está Nicolás Maduro preparando una guerrilla para atacar a las fuerzas norteamericanas. Yo no dudo que todo eso lo estén haciendo. Yo la verdad es que de los criminales creo cualquier cosa, pero sin duda alguna que las conversaciones o los encuentros que han tenido hoy los presidentes colombianos, ahora en breve va a hablar Andrés Pastrana y me dijo ponle mucha atención porque a Venezuela le va a interesar muchísimo lo que yo voy a decir, y sé precisamente que el presidente Álvaro Uribe, que está hablando en este instante, una de las cosas que está hablando es precisamente de esta franja binacional y cómo, así como el Plan Colombia ayudó en su momento a Colombia a rescatar de nuevo las tierras, las avenidas, las calles y la paz en Colombia, ahora se va a necesitar un Plan Colombia y también un Plan Venezuela. Para concluir, lo del Plan Venezuela me encanta y suena muy bonito esa reconstrucción. Para concluir, Nitu,
hablar de Venezuela en Estados Unidos resulta agridulce a veces. Por lo que vemos por parte del gobierno de Estados Unidos en el Caribe, para nosotros puede ser un gran alivio que se destaque lo que puede ser la liberación del narcotráfico, pero la inmigración y la medida que se hace sobre tantos venezolanos que hay acá. Venezuela va a recibir a una gran cantidad de venezolanos. ¿Tú te sumas a ese regreso? Pero por supuesto, yo estoy... Mira, los venezolanos tenemos una gran ansiedad con todo lo que está pasando en el Caribe. Hay 8 millones o quizás 9 millones de venezolanos que estamos deseosos de regresar a Venezuela y hay 22 millones que están secuestrados y que piden libertad dentro de Venezuela. Eso es nuestro país. Mira, yo voy a regresar inmediatamente. Yo al gobierno norteamericano, yo no soy nadie para pedirle nada, pero yo sí sé que la Premio Nobel de la Paz lo ha hecho. Ayúdenos a liberar a Venezuela y la mitad del problema se les va a acabar porque la mitad de los que están aquí van a querer regresar. También conversamos con un experto en materia de seguridad. Conversamos con el comisario Iván Simonovic, experto y conocedor de estrategias que elevan sin duda las alertas a nivel internacional. Se pronunció sobre el despliegue militar para desarticular los tentáculos del narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. Y esto fue lo que nos dijo. Veamos a continuación. Esta estrategia o todo lo que se ha llevado a cabo ha tenido unos resultados efectivos. Lo hemos visto. Hemos visto la cantidad de lanchas que se han detenido. Hemos visto la cantidad de individuos que han sido neutralizados por participar en estas operaciones. Es decir, que si no hubiese pasado esto, toda esa droga había sido distribuida, no solamente en los Estados Unidos, sino también en otros sitios. Así que ha sido efectivo. Por otro lado, la única forma de acabar con ese proceso de entrega de droga que tiene como plataforma de distribución Venezuela es acabando con el régimen de dictadura que existe en Venezuela. No me cabe la menor duda que eso es algo que tiene perfectamente claro Washington y en su momento ellos harán lo que tengan que hacer con las capacidades que ya todos conocemos que tienen. La estrategia va más allá entonces de operar dentro en Venezuela, posiblemente puede llegar hasta Miraflores. Pregunto, es decir, desarticular la cabeza de lo que es el liderazgo del Cartel de los Soles. Ya yo he dicho en mis redes, y es algo que no es un número que a mí se me ocurrió, sino que existe, que hay 600 objetivos que el gobierno de los Estados Unidos tiene perfectamente identificados. 600 objetivos, estamos hablando de personas, de procesos, de lugares, y ellos saben que esos son los sitios que ellos deben operar, neutralizar, acabar para acabar con el narcotráfico y en consecuencia acabar con la dictadura. Se habla de elementos de la CIA dentro de Venezuela. Comisario, no es la primera vez que la CIA estaría en Venezuela. Este tipo de operaciones pueden haberse desarrollado antes de que se haya participado por parte del gobierno de Estados Unidos. A mí no me cabe la menor duda que ya hay suficiente información que se ha obtenido a través de agencias israelitas, agencias de los Estados Unidos, con personal que tienen en Venezuela. Y ojo, el personal no necesariamente son personas estadounidenses o israelitas. Una de los elementos más importantes que tienen las agencias, una de las estrategias más importantes que tienen las agencias de inteligencia es el reclutamiento de individuos, muchas veces dentro de los mismos gobiernos. No me cabe la menor duda que eso es parte de la estrategia que ha desplegado no solamente los Estados Unidos, sino el gobierno de Israel. El gobierno de Israel hoy por hoy ve a Venezuela como una amenaza. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido un patrocinante de los iraníes, del terrorismo de Hezbollah, de Hamas, y eso es algo pues que los israelitas lo toman muy en serio. Comisario, para ir cerrando, la presencia de elementos armados que trabajan paralelo a las Fuerzas Armadas en Venezuela en estos momentos, potencialmente podrían convertirse en una oposición, quizás una guerrilla. Esto debe ser un objetivo para la próxima administración en caso de la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser conducido tomando en cuenta su experiencia policial en Venezuela? Existe ya una planificación donde se va a actuar de forma clara y contundente contra cualquier estructura que de alguna forma pretenda perturbar la estabilidad del nuevo gobierno. Así de sencillo. O sea, forma parte ya de las cosas que María Corina y Edmundo González tienen como línea de acción, porque si no hay seguridad en el país sencillamente no va a poder arrancar. Así que ya hay una serie de acciones que se van a implementar desde el día cero
para garantizar la tranquilidad y el desenvolvimiento normal del país. Por otra parte, Miguel Enrique Otero, director del Nacional, nos dio sus impresiones sobre las críticas de quienes defienden los derechos humanos de las personas que viajaban en las lanchas destruidas por Estados Unidos durante las acciones en el Caribe. Veamos a continuación. Hasta ahora no ha habido ninguna declaración o constatación de que los que están en esas embarcaciones no sean narcotraficantes. Hasta ahora ha quedado constatado que son narcotraficantes, no ha habido, o sea, porque siempre esa gente tiene familiares, viven en unas comunidades. ¿Dónde está la gente que los defiende porque no son narcotraficantes? Y la lucha contra el narcotráfico, evidentemente, es una lucha muy importante. Que signifiquen vidas perdidas, bueno, es una cosa discutible, pero la realidad es que esas lanchas son todas de narcotraficantes. Para concluir, ¿perdería mucho crédito la actual administración si solamente los objetivos fueran la destrucción de las lanchas y no escalara, digamos, para establecer equilibrio en la sociopolítica y en la crisis que atraviesa Venezuela adentro? Bueno, ese ejército que ha puesto los Estados Unidos frente a Venezuela es muy grande para combatir el narcotráfico y es pequeño para invadir a Venezuela. Ahí lo que está es otra operación de otro tipo de acciones que pasa por la fractura en la estructura de poder del régimen venezolano, operaciones puntuales, y yo creo que estamos empezando a ver, o sea, estamos viendo una primera parte, porque ellos mismos lo han dicho, el plan A era en el mar y el plan B es en tierra, pero el plan B en tierra no es la invasión de Venezuela, es otro tipo de acciones que tendrán que ver con el narcotráfico, y que además las vinculaciones del régimen venezolano con el narcotráfico hará que esto acelere la fractura en la estructura del poder que ya se está dando. También abordamos a Luis Almagro. Él fue secretario general de la Organización de Estados Americanos y es el director del Observatorio Democracia del Instituto Casla, quien ha luchado de manera constante por un hemisferio libre de dictaduras. No cuestiona la legitimidad de estas operaciones en el Caribe. Estas fueron sus declaraciones. Veamos. Hay que preservar la seguridad en la región y eso se pidió muchísimas veces. Seguridad en el Mar Caribe, seguridad respecto al narcotráfico, seguridad respecto al crimen organizado vinculado a la trata de personas, seguridad respecto al tráfico de armas. Entonces, bueno, cuando esas condiciones de seguridad se empiezan a implementar, no se puede pedir libertad de navegación, cielos abiertos al crimen organizado. Doctor Almagro, Colombia y Reino Unido dicen que no van a compartir más información con Estados Unidos porque dudan de la asertividad de estos ataques. ¿Qué considera usted eso como a manera estratégica? Cada país toma su decisión soberana y como mejor la entiende. Sí, el problema migratorio venezolano todavía sigue siendo algo de preocupación en la región. ¿Considera usted que este tipo de situación que sostiene Estados Unidos puede favorecer el alivio de las preocupaciones que existen en el continente? Bueno, usted lo vio que teníamos dos crisis humanitarias de migrantes fuertes en la región, una en el Darién y otra en la frontera sur de Estados Unidos. Esos dos problemas están resueltos, simplemente atacando al crimen organizado y obviamente en la coordinación con los países. Por lo tanto, es importante que se sigan fortaleciendo dinámicas de cooperación que permitan soluciones para esos temas. Violencia política en Colombia, ¿considera usted que hay que ponerle la lupa a la situación interna que sucede debido a los pronunciamientos que siempre a la violencia política hay que ponerle la lupa, porque lo peor que te puede pasar es que te empiecen a matar candidatos, que empiecen a forzar la renuncia de candidatos, que el crimen organizado controle territorios. Entonces, eso claro que hay que ponerle la lupa y que hay que actuar en consecuencia. Seguimos esperando una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional, algo que usted puso mucha presión durante su gobierno, secretaría ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué está pasando? Bueno, la Corte Penal Internacional está completamente atrasada respecto a Venezuela y verdaderamente parece no tener conciencia de que los crímenes de lesa humanidad siguen ocurriendo en Venezuela y que verdaderamente la acción de la Corte sería importante para detener estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional tiene suficiente evidencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene evidencia de asesinatos, tiene evidencia de torturas, tiene evidencia de presos políticos, tiene evidencia de persecución política. Entonces, ¿cuál es el tema de estructurar el caso
Hay casos que lo han estructurado mucho más rápido y no han actuado en este caso. Verdaderamente es inadmisible. Fueron partes de estas declaraciones en el marco de la celebración de este importante evento, el 10º diálogo presidencial organizado por el Grupo IDEA. Esto fue en el Miami-Dade College, acá en el sur del estado de Florida. Hacemos una pausa, ya regresamos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de BPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Durante el World Liberty Congress en Berlín, nuestra compañera Gaby Peroso ha conversado con diferentes personalidades acerca del despliegue militar en el Caribe. Veamos ahora lo que le dijo la delegada cubana, Kiel Cabrera, sobre este tipo de operaciones. Adelante, Gaby. Ahora me encuentro con Kiel Cabrera, quien es una de las delegadas de Cuba en el World Liberty Congress. Quería, que me dijeras más o menos, la situación de Cuba siempre es lo mismo, pero pareciera que cada vez se profundiza más. Háblanos de los principales desafíos en el presente. Sí, bueno, desafortunadamente hay continuidad con el Partido Comunista, Castro comunismo adentro de Cuba, pero sí también se ha empeorado definitivamente la situación adentro de la isla, la infraestructura, la falta de recursos básicos. Ahorita los cubanos en averaje tienen 4 horas de electricidad al día y los que están en las partes del oriente, en los campos, tienen 2 horas de electricidad al día. Se están muriendo de hambre el pueblo de Cuba, los cubanos de a pie, y por eso tenemos que seguir abogando por los derechos humanos, porque a pesar de todo este sufrimiento, todavía hay una resistencia adentro y afuera de la isla que quieren cambio fijo para Cuba. Estamos viendo una operación importante en el Caribe que apuntaría entonces a derrocar a Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú esta iniciativa y si definitivamente si hay un cambio, habrá impacto para Cuba? Los cubanos 100% apoyan los esfuerzos ahora en el Caribe para tratar de, si será... No necesariamente el objetivo es para liberar a Venezuela, ¿verdad? Pero traer justicia al régimen de Maduro por todo lo que ellos han hecho al pueblo de Venezuela, influenciado e inspirado por el régimen castrista. O sea, que tú crees que ese tipo quizás es una operación quirúrgica, algo que provoque un cambio de régimen, también podría traer un cambio en todo el continente, porque el tema es el crimen organizado y cómo ellos van manejando ese dinero para mantenerse en el poder. Mira, las elecciones y los resultados de las elecciones adentro de Venezuela están claros. Sí. Maduro no ganó la presidencia. Él está ahí ilegalmente y siempre vamos a seguir abogando por los derechos de elecciones libres adentro de Venezuela. Y sin duda, si hay un cambio adentro de Venezuela, definitivamente va a afectar al régimen castrista que está sosteniéndose de los recursos del régimen de Maduro.
Y finalmente, ¿cómo ves la política exterior de Estados Unidos con respecto a Cuba? ¿Los cambios que han hecho, crees que son los que deben hacerse? Había mucha infiltración por parte del régimen castrista durante los últimos 4 años y en general por la historia del inicio del régimen castrista en Cuba, en el Departamento de Estado, en muchas posiciones, ¿verdad?, de gobiernos locales alrededor de los Estados Unidos, tratando de pasar legislación para normalizar relaciones con el régimen castrista. Entonces, ahora con el cambio de administración, siento que han puesto más presión sobre el régimen castrista, que es necesario y justo. Y finalmente tienen ahora un secretario de Estado, los cubanos. Amén. ¿Cómo lo ven? Gracias a Marco Rubio. Es algo de orgullo para nuestra comunidad tener un hijo del exilio cubano en un cargo tan alto en el gobierno de los Estados Unidos, y nosotros apoyamos sus esfuerzos y creo que él va a hacer trabajo muy bueno para nuestra causa por la libertad de Cuba. Gracias. Bueno, gracias a ti. Son las declaraciones de Kaylee Cabrera, quien es delegada de Cuba en el World Liberty Congress. Muchísimas gracias a nuestra compañera Gaby Peroso en este reporte, de nuevo, desde Alemania. Este es el final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima.